Estamos con el doctor Ernesto Lucena, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Él pertenece a los ¿cómo es? Millennials. ¿Cómo es? Millennials, a los millennials. Sí. Sí, señor. Yo pertenezco a la generación del señor Spock o de los del Enterprise. Ustedes se imaginarán pues cómo es la cosa. Le tocó entrar a la universidad en un momento crítico, en el momento mismo en que asesinaron al doctor Álvaro Gómez Hurtado. Eso rompió todo, ¿no? Rompió la historia de la universidad, William, Sí. y del país. Yo creo que para la universidad tuvo un golpe intelectual más que cualquier otra cosa muy duro. Y para el país, pues demostró, desde el punto de vista del derecho y la justicia, lo que todos conocemos hoy, ¿no? Una impunidad total frente a ese caso, cosa que no ha sucedido en otros casos. Pero claro que sin justicia no hay paz. Bueno, ¿Usted cree que aquí hay justicia? yo creo que aquí la justicia tiene muchas variables y esas variables están completamente politizadas, en mi opinión. Ya. Hábleme de millennials. Porque es que nosotros los cuchachos como yo, esas cosas nos sorprenden. Mire, William, los millennials se catalogan por años, digamos, las generaciones en las últimas décadas, lo que hemos hecho es catalogarlas por el año de su nacimiento. Los millennials, más o menos podríamos decir que están aquellos que nacieron cercanos al año 80, para ser más preciso. 80 al 94 o al 96. Más o menos, 92, 92. por ahí. Y es la generación que hoy está sosteniendo la economía de los países, es la generación que tal vez, diría yo, se le pone el ojo encima, pero no nos hemos dado cuenta que es una generación muy huérfana. Es una generación huérfana, es una generación... ¿Huérfana de liderazgo o qué? Huérfana de liderazgo y huérfana porque le tocaron los padres más inseguros de todos. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen grandes tratadistas de los millennials. Los papás de la actualidad, los papás de esos millennials, les tocó la transición entre el autoritarismo de que las cosas se hacen porque yo digo, y los papás que entraron en la teoría del diálogo con sus hijos sin saber cómo se dialogaba con ellos. Por lo tanto, es una generación huérfana de liderazgo desde sus casas y por supuesto eso repercute en la sociedad. Eso me hace acordar a mí de una frase que le escuché en cierta oportunidad al doctor Mariano Espina Pérez, un amigo muy cercano a mis afectos, que era Rodrigo Marín Bernal. Le hizo un reclamo al expresidente Ospina, le dijo, oiga, hombre, ¿usted por qué me tira tan duro a mí? ¿Por qué me talla tanto? Eso fue en Manizales, yo estaba ahí. El presidente Ospina le contestó, le dijo, era en un restaurante que se llamaba La Expansión, que queda enseguida del Club Manizales, o quedaba. Le dijo, porque a los hijos hay que pegarles todos los días, que si uno no sabe por qué, ellos sí. Usted acaba de definirlo, lo que estamos hablando hoy, esa diferencia entre la educación de los jóvenes del hoy y del ayer, definitivamente ha creado padres muy inseguros, instituciones muy inseguras, colegios muy inseguros de sí mismos frente al modelo pedagógico, y es lo que estamos viviendo hoy. Se traslada a la sociedad, a la política, a la economía. Ellos hablan mucho de hacer impacto, ellos hablan mucho de su autodeterminación, y a veces lo que uno ve es una soledad infinita, que lo único que la logra medianamente satisfacer son las redes sociales, son los celulares, y eso uno podría criticarlo, pero es que lo difícil de criticarlo es no entender la base de dónde viene. Entonces, estamos ante una generación que está tomando las decisiones políticas, que está tomando las decisiones económicas, sobre las cuales la gran base se está pensionando hoy en día, y son personas que ni siquiera saben si quieren entrar a la fuerza laboral. Entonces,
Los millennials es un tema que yo creo que hay que abordar, lo está abordando el mundo y Colombia no se puede quedar atrás. No nos atropelló la tecnología, porque es que fue todo muy rápido. Fue muy rápido. En los últimos 30 años, diría yo, ha sufrido la humanidad lo que no había vivido en 3.000, 4.000 años. Es que los cuchachos como yo nos sentimos como, pues obviamente, en el cuarto de San Alejo, cuando un niño de 4 o 5 años o de 3 años coge un aparato y empieza a mover todo y uno dice, ¿y esto qué? ¿Quién le enseñó? ¿Cómo es la vaina? Vienen como con un chip. Son niños digitales, son niños de la era digital, eso no tiene por qué sorprendernos. Debemos adaptarnos como padres, como abuelos, debemos adaptarnos, fijando unos límites, por supuesto, unos límites que las mismas redes sociales hoy también están en grandes procesos de adaptarlos. Pero sí, nos avasalló, nos tomó por sorpresa, sobre todo a estos países, que llegó primero la tecnología antes que la educación fundamentada sobre la tecnología, y nos ha tocado aprender sobre el camino. Y a la brava. A la brava. Entonces, eso... A mí me tocó pues la llegada a la luna, que eso fue pues la sensación. Ya a uno le parece eso como pasado de moda, viendo lo que está ocurriendo ahora. Es que hoy llegas a la luna con un clic. Claro. Antes la televisión era el gran avance, hoy los niños, sí, ya la televisión es un accesorio tal vez casi no indispensable. Para ellos lo indispensable hoy son las redes sociales y definitivamente todo lo que se produce en ellas. Y la gran labor de Colombia hoy en la educación es adaptar el modelo y tender, por supuesto, a que la información que estamos poniendo en esas redes tenga un buen contenido. Las redes sociales desplazan los periódicos, ¿ya? Totalmente, totalmente. Porque la vida de un periódico es muy efímera. Un periódico puede durar de las 5 a las 6 de la mañana. Usted lo lee y ya lo botan a la basura, ya dejó de ser noticia, ya lo vio y lo botó. ¿Cierto? Eso es un periódico. La vida de un periódico es efímera, porque eso no tiene, que uno diga, bueno, por la tarde, no, ya por la tarde sirve para limpiar los vidrios. Para limpiar los vidrios o para tapar o para poner cuando está cayendo una gotera por ahí que está de pronto haciendo un daño o alguna cosa, pero ya. Eso es un periódico hoy en día. La historia es un periódico de ayer. Así es. Entonces uno se pone a ver esas cosas y uno dice, hombre, esto como está, es para uno pensar muchas cosas. Uno ve los muchachos dedicados a ese aparato, y son aquí así, y es todo el día, y uno ve, una vez cumplió como 90 años una matrona por allá en el eje cafetero, y llegaron todos los nietos pues a celebrarle la torta, y la viejita se sentó pues ahí, y todos los muchachos aquí así, la viejita sentada así. Entonces yo dijo, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Porque las cosas son tan raras que uno ya no sabe cómo los muchachos hoy en día no suspendieron el diálogo. Sí, y ahí es donde hay que fijar los límites. Sí. ¿Y cómo se fijan? En la familia, definitivamente, que es donde arranca todo esto, sí. Hay que poner unas condiciones sobre la utilización del aparato, del celular, de los smartphones. Hay que poner unos límites en la casa. Hay que volver a esas viejas tradiciones que, aunque parezcan anticuadas para algunos, lo que hacen en el cerebro es fijar unos parámetros de utilización del aparato. Cuando estamos comiendo, y es para el diálogo. Sí. E incluso la utilización en las casas, por ejemplo, entre semana no se debería utilizar si son niños menores. Si ya son niños mayores, también tener mucho cuidado qué páginas visitan. Porque yo siempre pongo el ejemplo, es que las redes sociales han creado unos falsos ídolos en las redes que no tienen ningún contenido, más allá del contenido plástico, del contenido trivial, y eso asusta porque cuando uno como padre tiene que enfrentar las decisiones de estos muchachos, los referentes son personas sin ningún tipo de contenido intelectual, más allá de un contenido emocional. Hay que verlo en los bloggers. Pero todo se resume a 140 caracteres.
Además. Porque uno escucha unos tipos que se han leído unas bibliotecas enteras, pero ahora todo lo quieren resumir es en 140 caracteres, sin profundidad ninguna, sino sintetizando todo y y listo. Como cuando existían los famosos telegramas, que uno le mandaba un telegrama a una novia o a alguien y eso era pues resumiendo ahí rapidito. Ahora es con el famoso, con el WhatsApp, con el Twitter, con tanta cosa que todo lo está resumiendo. Y además sufre el lenguaje. Entonces la capacidad de análisis se está perdiendo, mi doctor. Se está perdiendo. Ahora, diría uno, eso puede ser un pro porque tienen que aprender capacidad de síntesis, pero el problema es que no hay contenidos para hacer capacidad de síntesis. Ya. Hoy los noticieros, los periódicos son reproducidos en 3 frases. ¿Hay qué contenido puede haber? Sobre todo para los que estamos en la academia, nadie está diciendo que tienen que ser tratados, ni mucho menos documentos de 150 páginas, pero hay que ser muy cuidadoso, como lo hablábamos, con el lenguaje que se utiliza. Ya. Ahí hay que ser muy cuidadoso. Todo esto va de la mano con la nueva educación. Ahora la educación es universal. ¿Cómo está la Universidad de Sergio Arboleda frente al mundo? Muy bien, muy bien. Yo creo que Colombia en los últimos años, y en Colombia la Sergio, ha tratado de seguir el modelo internacional. La Checho. La Checho, la conocida Checho. En nuestra época muy colmada de personas de la costa Caribe, hoy ya digamos que es una universidad un poco más, diría yo, está costeñizada y mucha gente también del eje cafetero. En fin, ya hoy está más balanceado el tema, razón por la cual la universidad también tiene una sede en Santa Marta y ahora una sede en Barranquilla, o sea que el tema regional va muy bien. Ajá. Y en el punto de vista internacional, pues es la primera universidad en Latinoamérica con sede en España. Ahora abre una sede en Miami para penetrar el mercado norteamericano. Y eso responde a una necesidad que tienen hoy todos los alumnos. Si ellos están internacionalizados por las redes sociales, pues ¿cómo una universidad les va a dar la espalda a ese acceso a otros países, a otro conocimiento? Pero más que a otro conocimiento, es enfrentarnos a otras culturas. Usted se monta en el metro de Nueva York, cuando me preguntan cuál es la mejor manera de uno llegar a ser intercultural en el mundo, yo digo, móntese en el metro de Nueva York en un verano y ahí conoce cómo está compuesto el mundo. Estos alumnos tienen que vivir eso, porque cuando usted entra en un salón de clase en Colombia y en general en Latinoamérica, somos muy homogéneos, somos lo mismo, los mexicanos están sentados con mexicanos, los colombianos con colombianos, esporádicamente llega un alumno internacional, pero cuando usted llega a Europa, cuando usted llega a Estados Unidos y se sienta en un aula de clase, usted tiene 10 culturas en el mismo salón. Y eso es lo que hay que ofrecerle hoy a los alumnos. ¿Por qué están sufriendo tanto nuestros alumnos cuando van al exterior? Porque no hay intercambio cultural. Y ahí sufre mucho la economía de un país, ahí sufren mucho ellos, e inmediatamente lo que hacen es regresar frustrados porque no lograron adaptarse a otras culturas. Entonces la Sergio yo creo que la banderada en Colombia hoy en temas internacionales no nos bastó con tener convenios, sino simplemente poner una bandera nuestra, poner una bandera de Colombia en otro país. Así lo hicimos en España y así lo estamos haciendo en Estados Unidos. Son muchas las cosas que nos tienen aquí con el decano de la universidad, Sergio Arboleda, con un hombre joven, dinámico, capaz, extraordinario. ¿Sus padres cómo se llaman? Mi padre se llama Ernesto Lucena Quevedo y mi madre se llama Zaida Barrero Cuervo. Qué bien. Ambos son personas que obviamente usted comparte con ellos estos temas de tanta avanzada. Usted llega a la casa, porque usted es de una generación completamente distinta a la nuestra. Nosotros nos levantamos, pues, obviamente, con el ábaco, con la alegría de leer y con todas esas cosas. Ustedes tienen una formación más avanzada. Pues yo no sé. William, mire, sí y no. O evolucionada, ¿cómo se le puede decir a eso? Porque, y ahí hay que meterse en los temas que en la pedagogía hoy están, digamos que en su última fase, que es el estudio del cerebro.
Y en esto que hoy conocemos con la inteligencia emocional, el cerebro sigue siendo evolutivamente igual en todos los seres humanos. Sí. Y cuando decimos que puede ser más avanzado uno que el otro, cuando uno se mete en la dimensión de la inteligencia emocional del ser humano, se da cuenta que al final ahí el amor no trasciende épocas, no trasciende generaciones, estamos ligados por la misma emoción. Sí. Cuando uno logra entender eso, dice, hombre, romper las barreras entre las generaciones es mucho más fácil. Cuando el cerebro entra en su dimensión de la razón, es decir, de su coeficiente intelectual, es decir, de la mera razón, ahí es donde vienen las discrepancias. Y ahora en los nuevos estudios, que es donde dice, hombre, ¿qué es lo que todos los jóvenes, todos los más viejos, los de mi generación, dónde podemos estar todos unidos como familia? Y al final son unos valores y unos principios que nos emocionan a todos, y es amarnos. Y yo creo que ahí está la salvación de la humanidad, y esto no es hablar ni de religión ni de no religión, es hablar de una dimensión neurobiológica, que puede sonar muy complicado, pero al final es cómo nos conectamos todos a través de la emoción. Una sonrisa, una mirada, un buen consejo, un buen amigo. Un gesto. Un gesto. Qué cosa. ¿Cómo es el tema de la FIFA y la universidad? William, ese es un proyecto apasionante. Primero, para los que nos gusta el fútbol, pues haber traído al presidente de la FIFA creo que es uno de los hitos, si no el hito más importante de la Sergio Arboleda en los últimos 33 años, y tenemos 33. El presidente de la FIFA no visita universidades, ni él ni los anteriores habían estado nunca en una universidad haciendo un gesto como el que tuvo el presidente Infantino con nosotros. Vino a corroborar que la universidad está trabajando en un concepto que se llama el competidor integral, que es básicamente lo que te mencionaba anteriormente, y es cómo a través de los valores, de ese humanismo clásico, pero llevado a la neurociencia y a la neurobiología, logramos que la gente aprehenda, y ahí es el verbo con H, aprehenda los conceptos, utilizando como herramienta el fútbol. Entonces, ¿es más fácil enseñar el trabajo en equipo jugando fútbol o sentado en un salón de clase? Pues por supuesto con el instrumento del fútbol. ¿Es más fácil enseñar el liderazgo en un partido de fútbol o en un aula de clase? ¿Es más fácil enseñar el fracaso en un partido de fútbol o en un juego con sus jugadores, con sus técnicos o en un aula de clase? Entonces, complementar esas dos se vuelve fundamental en la pedagogía. Y el presidente Infantino dijo, mire, este es un proyecto único. Dentro de lo que está pasando hoy por hoy con estos avances. Las cosas van llegando solas sin uno programarlas. Se crean en la mente de cada uno y llegan. Se encuentran solas. Es el mundo de las ideas, al final. ¿Sí? El mundo de las ideas, esto es fascinante porque cuando tú entras a explorar el cerebro, ¿sí? en su dimensión del sistema límbico, que es el sistema emocional de las emociones, ¿sí? Es cuando uno empieza a entender el tema de la fe y el amor. Yo siempre le pongo el ejemplo a mis alumnos, mire, es que, y digamos que uno podría decir, ¿y Steve Jobs cómo entendió eso? Sí. Él decía, uno no puede ser bueno en lo que no ama. Si uno todos los días se levanta y no ama lo que hace, es muy difícil ser bueno en ello. Hay unas cosas que se conservan intactas, por ejemplo, a pesar de la tecnología. Usted está enamorado de alguien, de una mujer que desea, que ama, y usted siempre siente la misma sensación, como el vacío aquí, como que el corazón se le sube aquí. Una cosa rarísima. Es un proceso cerebral completamente. Sí. La sonrisa que le da a un niño, por ejemplo. Yo creo que es muy difícil encontrar seres humanos que la sonrisa de un niño, así sea solo escuchada, produzca ese momento de ingenuidad, nos vuelve a nuestro... Y es porque somos eso. Lo vuelven a uno como un granito de ternura. Un granito de ternura. Y eso, pase lo que pase con la tecnología, es irreemplazable. Entonces, el punto de unión con las generaciones de hoy, en mi opinión y en lo que algunos de la línea en la que yo estoy trabajando entendemos, es a partir de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Pero entonces volvamos al tema de Infantino. De la FIFA. Entonces, es lo mismo, porque es entender el fútbol de otra manera. Con todos los escándalos que hubo,
con todo lo que el mundo hoy se pregunta sobre la corrupción, sobre la ética, sobre los valores, Sí. el país pues en general hoy clama un candidato no corrupto, ¿no? El mundo busca candidatos que se alejen de eso. Y le pregunta a uno a las universidades, yo el otro día incluso lo ponía en Twitter, somos cómplices silenciosos de la corrupción de este país. Educamos muy bien a las personas en sus técnicas y se nos olvida cuáles son los valores que una universidad tiene que poner en la impronta de esos egresados. Y todo eso es a través de esa dimensión cerebral. Es decirle, mire, primero hay que amar lo que se hace, porque cuando usted ama lo que hace, es muy difícil serle desleal a ello. Pasa en los matrimonios, pasa en las familias. Cuando uno ama algo de verdad, el cerebro se configura para no traicionarlo y para todos los días ser mejor para ello. Entonces, ahí es donde las universidades hemos fallado. El país tiene que mirar a las universidades. El país tiene que mirar y ponerles espejo retrovisor a las más antiguas y a las nuevas. Aquí estamos todos en la misma olla. ¿Dónde estamos diciendo cuál es el valor agregado intelectual que le estamos dando a esos alumnos? Y eso fue lo que se propuso con el competidor integral. Entonces, por supuesto, la FIFA lo está mirando con mucho detalle, la Federación Colombiana de Fútbol también, la DIMAYOR, a ver si hay alguna alternativa a través del deporte. ¿La DIMAYOR es la mayor división del fútbol colombiano? Correcto. ¿O la división mayor del fútbol colombiano? No, yo hablo de la división mayor desde el punto de vista, ¿no?, futbolístico. Ya. Pero yo creo que ahí hay mucho que hacer. Ahí hay mucho que hacer y la universidad está empeñada, pues ustedes lo saben, que desde su fundación el tema humanístico es su pilar fundamental. Pero hay una cosa. Volvemos al tema de los 140 caracteres. ¿Se acabó la disciplina de la lectura con eso? Se ha acabado. A la gente no le gusta leer, la gente va a las bibliotecas, no leen casi ya, van a las librerías, no compran los libros, miran las solapas y se van con eso. Somos muy inmediatos, nos está acaparando en niveles la como capacidad nunca de síntesis. La ansiedad, William. La ansiedad está acabando a la sociedad. Somos ansiosos, no nos gustan las cosas demoradas, no le enseñamos la virtud de la paciencia a nuestros hijos. Sí. Nosotros mismos con nuestros padres no la tenemos. Los alumnos quieren todo ya, quisieran ese cartón de derecho que dura 5 años, lo quisieran en 1 año. Entonces, cuando uno pierde la virtud de la paciencia, le pierde el valor a las cosas. Y eso es en lo que está la sociedad mundial actual. Mucha ansiedad, mucha depresión. Y por ende, unas tasas de suicidio a nivel mundial incrementadas exponencialmente. Además, los vicios de la soledad, que son el alcoholismo, la droga. Un ocio mal manejado es el peor de los desastres para una sociedad. Exacto. Porque el ocio por el ocio no está mal. El ocio mal manejado, el ocio mal informado, es lo que está detonando en los jóvenes y en los no tan jóvenes unos sentimientos de culpa y de fracaso muy grandes. Yo me siento muy satisfecho de haber hecho con usted esta barbería. Muchas gracias, doctor William. De verdad, porque es un mensaje nuevo, refrescante, a un cuchibarbi como uno, pues, o a un cuchacho como uno, pues uno dice tantas cosas tan evolucionadas que estamos viendo, tantas cosas, nunca nos las hemos imaginado. Hoy todo es como con una tecla. A un clic. A un clic. Y listo. Es que uno hace clic y ahí sale todo. Y uno dice, ¿esto qué es? Y uno se comunica con Londres vía WhatsApp y así, ya. Y conversa con la persona. Yo vi a William Jaramillo Gómez cuando era ministro de Comunicaciones haciendo un gran esfuerzo para sacar una telellamada con la presencia de los interlocutores. Y eso fue la lucha y no se pudo. Luego, pues obviamente fue todo. Esto es una cosa. O uno se sube a un carro y ya le dicen a uno por dónde tiene que ir. Todo, y a eso no hay que darle la espalda, digamos. Hay unos avances que son muy positivos, pero el contenido es fundamental. ¿La universidad está preparada para eso en Colombia? Yo creo que no. Hay que ser muy honestos, muy autorreflexivos. Claro. Creo que ninguna universidad en Colombia está preparada para recibir
adecuadamente a estas nuevas generaciones. A uno lo operan viendo una pantalla el médico y le va haciendo ahí la cirugía. Estamos en un proceso y yo creo que ese proceso lo importante es que hagamos equipo y hay que dejar de ser académicamente egoístas y ese es el clamor que tenemos como universidad frente a las otras universidades. Hay que hacer plataformas de educación como lo han hecho otros países del mundo y en esas plataformas de educación es donde hay valor agregado en la sociedad. De otro modo, no lo logramos. El doctor Ernesto Lucena estuvo con nosotros hoy aquí, compartimos algo bastante novedoso y le contamos al mundo, porque como esto ya se ve en todo el mundo, porque ya se queda en la nube, ya que es la otra cosa. Esto ya, ustedes lo ven en Australia, lo ven en los Estados Unidos, en Canadá, en el Japón, y es la misma imagen que tenemos aquí, la gente. Ahora sí es cierto el día que quiera y a la hora que quiera. Ahora sí es cierto que todos estamos en las nubes. Estamos en las nubes. Bueno, doctor, ¿cómo le agradezco? Saludos. Muchas gracias. A su familia. Bueno, muy amable. Y lo felicito.